Hola amigas y amigos, hoy estamos nuevamente con ustedes presentándoles un nuevo tema de la materia Legislación Fiscal Venezolana. Hoy les hablaremos sobre la doctrina general del tributo. Nuestro grupo está representado por Joana Serpa, Karen Romero, Marianela Reynosa y Lisney Rojas. Los tributos son ingresos del derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas por el Estado, exigidas por la administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir para satisfacer el gasto público. Bases jurídicas. Artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Artículo 12 del Código Orgánico Tributario. Están sometidos al imperio de este código los impuestos, las tasas, las contribuciones de mejoras, de seguridad social y las demás contribuciones especiales. Dentro de los fines del tributo tenemos los fiscales, los extrafiscales y los mixtos. Los fiscales son la obtención de ingresos por parte del Estado de manera indirecta para cubrir gastos que le demanda la satisfacción de las necesidades públicas, por ejemplo, el IVA. Los extrafiscales se hace de manera directa, ya que la aplicación de un impuesto se hace para satisfacer una necesidad pública o de interés público en específico. Por ejemplo, los que gravan la contaminación, que pretenden recaudar fondos para cubrir el costo de los daños que esa contaminación produce, o el impuesto sobre cigarrillos y bebidas alcohólicas. Los mixtos es la finalidad de búsqueda conjunta de los dos fines anteriores. Características del tributo. Los recursos tributarios se encuentran afectados a la financiación de los gastos públicos, lo que exige la disponibilidad por los entes públicos de masa dineraria. El tributo se exige en función a la coacción y la coerción, es decir, la obligación que tiene el sujeto pasivo de llevar a cabo el pago de un tributo y la sanción jurídica prescrita en caso de no llevar a cabo dicha obligación. El tributo está sometido al principio de legalidad. No existen tributos sin ley. De esta manera, no existe tributo que no haya sido creado por una ley creada por la Asamblea Nacional. El tributo tiene como finalidad esencial la financiación del gasto público, así como también estimular el desarrollo económico de una determinada zona geográfica, fomentar actividades y redistribuir el ingreso. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio, para cubrir el gasto público sin que exista beneficio especial, directo o inmediato para el sujeto pasivo. El impuesto se obtiene mediante la fase recaudadora de la hacienda pública, en la cual el dinero recaudado se aplica en gastos para financiar diversos servicios públicos. Las tasas es la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado en virtud de una ley, por la realización de una actividad que afecta especialmente al sujeto pasivo. En este caso, el sujeto pasivo es quien recibe el servicio por parte del Estado, mediante una contraprestación, y el sujeto activo es el Estado representado por la institución de derecho público. Las contribuciones son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento a ampliación de servicios públicos. Características del impuesto. Una obligación de dar dinero o cosa, emanada del poder de imperio estatal, lo que se supone su obligatoriedad y la compulsión para hacerse efectivo su cumplimiento, establecida por la ley, aplicable a personas naturales o jurídicas. Los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Los directos son aquellos que gravan el patrimonio o la renta de las personas con independencia de su destinación. Ejemplo, impuesto sobre la renta. Los indirectos gravan el consumo, es decir, no afecta de manera directa los ingresos a un contribuyente, sino que recae sobre el costo de algún producto o mercancía. Se subdividen en progresivo. Cuanto mayor es la ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos sobre la base imponible. Proporcional. Cuando el porcentaje no es dependiente de la base imponible o la renta del individuo sujeto a impuestos. Reales. Gravan separadamente la capacidad económica del sujeto sin ponerla en relación con una determinada persona. Personales. Gravan la capacidad económica puesta en relación con una persona determinada. Característica de las tasas. Son pagos que realiza una persona por la utilización de un servicio. Por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar.
La tasa la pagan solo aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto no es obligatoria. Existe una retribución por su pago, es decir, se paga la tasa y a cambio se recibe un servicio o contraprestación. Según el principio de legalidad, el Estado no podrá cobrar ningún tributo que no esté establecido en la ley. Clasificación de las tasas. Existen dos tipos, tasas judiciales y tasas administrativas. Sin embargo, por objeto de estudio, desarrollaremos el concepto de tasas administrativas, ya que las tasas judiciales fueron derogadas luego de la reforma constitucional del año 1999. Tasas administrativas. Son aquellas que se originan por contraprestación por la concesión de licencias, concesión o legalización de documentos, controles, fiscalizaciones e inspecciones oficiales. Diferencia entre impuestos y tasas. Las tasas se caracterizan porque se paga a cambio de un servicio que realiza la administración. Los impuestos, por el contrario, se caracterizan porque se abonan sin recibir contraprestación directa a cambio. El impuesto y la tasa están reguladas por la ley, por lo tanto, en ausencia de la ley, estas no existen. Tanto la tasa como el impuesto están ubicados en las ramas del derecho público. El impuesto no genera una contraprestación inmediata al sujeto pasivo, en tanto que la tasa genera a favor del sujeto pasivo una contraprestación inmediata. Clasificación de las contribuciones. Contribuciones de mejora. Es aquella contribución obligatoria motivada en la obtención de un beneficio para el sujeto pasivo, que se origina en la realización de obras públicas. Contribuciones para la seguridad social. Son un argumento tributario que se genera dentro del marco de la ley. Ejemplo, aporte al INSES, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Prestacional de Empleo. Características de las contribuciones. Financian los gastos de inversión. Su establecimiento es potestativo. Lo recaudado por la contribución especial se destina a la obra pública para la que se pidió. Característica de la contribución especial por mejoras. Se genera una plusvalía sobre el inmueble del sujeto pasivo por la realización de la obra pública. Hay un factor proporcional entre el beneficio que se produce al sujeto pasivo y el pago del tributo que exige el ente público. La consumación de la obra pública causa un beneficio a terceras personas. El Estado exige el pago de la contribución por mandato de ley, es decir, dicha contribución se encuentra limitada por el principio de legalidad tributaria. Contribución especial de seguridad social. Lo recaudado no se incluye en los presupuestos del Estado. Por tanto, estas contribuciones no ingresan al Tesoro Nacional. El ingreso se causa de forma directa al ente público que recauda y administra dicho tributo. Nuestro trabajo estuvo soportado por las páginas web Temas de Derecho e Impuestos de Venezuela. Muchas gracias por su atención.